Yo tengo el vector A, y el vector A va a estar compuesto por AX y AY, ¿correcto? Tengo el vector B, que va a estar compuesto por BX y por BY. Y vamos a poner el vector D, que va a tener DX y DY. ¿Ok? Son tres vectores. AX es la coordenada en X, AY es la coordenada en Y de A, BX la coordenada en X de B, BY coordenada en Y de B, DX la coordenada de X de D, y DY es la coordenada en Y de D. ¿Ok? Ok. Fíjense en eso. Como les decía, la suma de los vectores, ¿no, verdad? Al vector, yo les había puesto eso, ¿no? Que la R de A más B y más C. ¿Ok? ¿Correcto? Yo le he dicho que R, ¿cómo se llamaba R? ¿Cómo se llamaba R? Resultante, vector resultante. La R, yo le había dicho que se llamaba vector resultante. Vector resultante. ¿Ok? Entonces, como esto es una suma, como hicimos anteriormente, pasa lo siguiente. El vector resultante va a ser igual al vector X, al vector A. El vector X de la de X. ¿Te gusta X? Sí, ya vamos a hacer esa parte. Pero que la D. Oigan, chicos, corrígenme si me equivoco, pues. Todavía no iba a ver. ¿Ok? Para sumar los vectores, este es el vector A, este es el vector B, este es el vector D, ¿no es verdad? Yo voy a sumar las X con las X y las Y con las Y. Entonces, el vector resultante va a ser igual a la coordenada en X. Y eso es lo que le voy a decir ahora a nosotros. Yo digo coordenada en X y coordenada en Y. Pero en realidad, las X y las Y son las componentes de un vector. La coordenada X y la coordenada en Y de un vector en realidad se llaman componentes. ¿Por qué? Porque son las que componen el vector. Ya vamos a explicar eso también. Entonces tengo la componente en X más la componente en X de Y más la componente en X de D, coma, la componente en Y de A más la componente en Y de B más la componente en Y de D. ¿Sí se da cuenta? Entonces estoy sumando todas las X y estoy sumando acá todas las Y. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que sucede? El vector resultante, todo esto de aquí, va a ser la coordenada o la componente en X del vector resultante. Y todo lo de acá va a ser la componente en Y del vector resultante. Escribiéndolo ya de manera separada y saliéndonos de eso, tendríamos a poner que la componente en X del vector resultante va a ser AX más BX más DX. Y la componente en Y del vector resultante vendría a ser AY más BY más DY. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacando por separado una nueva forma en que podríamos... O sea, porque si fuese de separar, o sea, separar Cada componente, cada componente, sí. no por el otro, ¿Correcto? separar, Separar. porque vector resultante de RX y RY lo separan entre los dos. Claro. Eso es lo que se hizo. Sí. ¿Ok?
¿Para qué doy a entender esto? Que entendamos que la componente en X va a ser siempre la suma de todas las componentes de X. Que la resultante de X va a ser la suma de todas las componentes de X. Y que la resultante en Y va a ser la suma de todas las componentes de Y. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Entonces, Rx es la suma de todas las componentes en X y Ry es la suma de todas las componentes en Y. Para al final tener que el vector resultante es Rx, Ry. Todavía nuestro cerebro está pensando, ¿y eso para qué me va a servir? ¿Y para qué lo voy a usar? Ya lo vamos a ver. Pero lo primero que entendemos es que todas las X, la suma de todas las X es la componente Rx. Y la suma de todas las Y es la componente Ry del vector resultante, o sea, del vector solución. Porque el vector resultante es el vector solución, o sea, es la solución. ¿Ok? Así que por ahora eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y conocerlo y entenderlo. ¿Ok? ¿Por qué? Ok. Porque ya vamos a ir mañana lo que les decía, que las X son las componentes de un vector y la coordenada en Y es la componente en Y de ese vector. Mañana explico por qué y explico el uso de esto de acá. ¿Ok? Bien. Entonces, continuando con la clase anterior, les había puesto que el vector solución se conocía como vector resultante y lo poníamos con la letra R. Y ese vector resultante tenía la resultante en X y la resultante en Y. ¿Ok? Donde Rx era la suma de todas las componentes en X y Ry era la suma de todas las componentes en Y. Como les había mostrado, ¿verdad? Entonces, eso que vimos ahí. Ahora, ¿a qué se llama? ¿Por qué le decimos componentes? ¿Okay? Componentes. Si yo tengo un vector que sea 4,5, ¿ok? 4,5, ¿ok? Un vector 4,5. Yo al graficar el vector lo grafico de la siguiente manera. ¿Ok? Sabemos que esto es X, sabemos que esto es Y. X vale 4. Entonces nosotros vamos a 1, 2, 3 a que X vale 4. ¿No es verdad? Y ahí trazamos una línea. Vale. Y Y vale 5. 1, 2, 3, 4 vale 5. Ahí se intersectan y ese es, en ese punto que es 4,5, correcto, es donde dibujamos el vector. Donde dibujamos el vector. ¿Correcto? Entonces, ¿qué decimos? Que ese vector está compuesto por un valor de X, que es de 4, y un valor de Y, que es de 5. Entonces, este vector está compuesto por un valor de X, que es 4, un valor de Y, que es 5. Por eso, este valor de 4 se lo conoce como componente en X, o valor de X, y este valor en Y se lo conoce como componente en Y, o valor de Y. ¿Okay? Pero ya no vamos a decir valor de X, valor de Y, vamos a decirle componente. ¿Está claro? Entonces cuando digo componente en X, estoy hablando de las coordenadas en X. Y cuando hablo componente en Y, hablo de las coordenadas en Y. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Entonces, esos son las componentes. Por eso el día de ayer, cuando hablamos de la suma de todas las componentes, es que yo debo sacar un vector resultante. ¿Cómo lo obtengo? Sumando todas las componentes de X y sacando el resultante de X, y sumando todas las componentes de Y
y sacando la resultante en Y. Entonces lo que hubiéramos sacado es que la resultante en X era la suma de todas las componentes en X de los vectores. Y la resultante en Y era la suma de todas las componentes en Y de todos los vectores que tengamos, ¿no? Todos los que haya, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo estos 4 vectores. Menos 2,4, 3, menos 7, acá por ahí, 4 menos 5, entonces, la resultante en X es la suma de todas las componentes en X. La resultante en X es la suma de todas las componentes en X. ¿Cuáles son todas las X? Este y este. Cuando hablo de sumar, se refiere a, o sea, por ejemplo, lo puede poner directo, ¿no? Menos 2 más 3 menos 4 más 6. Y las componentes en Y, ¿no? Todas las Y. ¿Está? 4 menos 7 menos 5 más 6. 3. Entonces el vector resultante va a ser 3, menos 2. Yo creo que no es difícil, ¿no? Eso realmente de ahí no es difícil. Ya sabemos que el vector resultante es la suma. Tiene resultante en X, resultante en Y. La resultante en X es la suma de todas las componentes en X. La resultante en Y es la suma de todas las componentes en Y. Entonces estos vectores, entonces las componentes en X son menos 2, 3, menos 4 y 6. Y las componentes en Y son 4, menos 7, menos 5 y 6. Hacemos las operaciones y tengo Rx igual a 3, Ry igual a menos 2. La resultante es 3, menos 2. Pero, ¿qué información podemos tener? El vector resultante, ¿en qué cuadrante está? Cuarto cuadrante, correcto, cuarto cuadrante. Okay. ¿Saben cuándo se complica esto? No se complica, se hace más largo. Cuando te lo dan en coordenadas polares y tienes que hacer una suma de vectores. Es lo que básicamente es. Con esto ya entendemos que si yo tengo la coordenada rectangular, sumo las X, sumo las Y y tengo el valor. Perfecto, está hecho el ejercicio. Pero, ¿qué si el vector está dado en coordenadas polares? Que por ejemplo, si tenemos que los vectores que nos hacen sumar es W, B y P. Sumar esos vectores. ¿Ya? Atiendan una cosa. En el método de las componentes, la resultante de que es la suma de todos los vectores. No estoy hablando de ninguna resta, solamente sumas. Y lo de acá igual, sumas. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer primero aquí? Convertir cada coordenada polar en coordenada rectangular. Y hay que hacer el procedimiento. ¿Okay?
poquito largo, pero el procedimiento es solo un procedimiento. Y si usted tiene la calculadora y ya se sabe la fórmula de memoria, puede poner directamente los valores así. ¿No, verdad? Wx es igual a 5 por el coseno de 75, que es igual. Wy es igual a 5 por el seno de 75, que es igual. Vx es igual a 7 por el coseno de 120 y By es igual a 7 por el seno de 120. Px es igual a 8 por el coseno de 225. Hacerlo más acá. A ver. Entonces, ¿cuáles son los valores? ¿Sí? Estamos sacando la resultante, sacando Rx y Ry. Entonces, ahora tenemos que sacar R de X, que es la suma de todas las componentes en X. La suma de todas las X. Entonces, 1.29 menos 3,5 menos 5,65. Y la componente en Y, la resultante en Y, es la suma de todas las componentes en Y. ¿Sí? 4,82 más 6,6 menos 5,65. Rx igual menos 6,96 y Ry igual 5,23, lo que nos dice que la resultante entonces es menos 6,96 y 5,23. Esos son los valores del vector resultante. Pero como está en coordenadas polares, yo tengo que convertir esto a coordenadas polares. De aquí ya vemos que este vector está en el... ¿Qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque es negativo y positivo, entonces está en el segundo cuadrante. Entonces, primero que nada se dan cuenta, sacamos las componentes en X y las componentes en Y. Luego hacemos la suma de las componentes en X con resultante en X y resultante en Y suma las componentes en Y. Sacamos los valores y eso viene a ser la solución. En este caso el vector resultante es menos 6,96 y 5,23. Como los datos originales están en coordenada polar, hay que convertir a coordenada polar. Entonces, convertir a coordenada polar, vamos a sacar el módulo del vector resultante, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, módulo de raíz cuadrada menos 6 8,7 y
Y el ángulo tangente a la menos 1, valor absoluto de y sobre x. De la menos 1 de 5,23 sobre menos 6,96. Como el valor absoluto se va al negativo y queda todo positivo, ángulo es tangente a la menos 1 de 5,23 sobre 6,96. El ángulo es igual a 36,92 grados. Entonces aquí tengo el valor del módulo, y este es el ángulo que he obtenido al sacar tangente a la menos 1 de esas dos componentes. Pero siempre tienen que pensar así: pero ¿este ángulo es el que quiero? No. ¿Por qué? Porque esto está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el ángulo prima es 180 menos el ángulo. O sea que el ángulo prima es 180 menos lo que obtuve acá, 36,92. El ángulo prima es 143,08. Y este sí es mi ejercicio, ese sí es mi problema. Y pues a ver si esto, poner el segundo cuadrante y aparte pasa la cosa. ¿Cómo lo sé? Espérate, el resultante va a ser igual: 8,7 143,08 grados. Ahora sí, ¿qué preguntaba? Bueno, entonces con esto de aquí ya nos hemos dado cuenta para qué nos sirve el vector resultante y cómo es el método de las componentes. Ahora lo vamos a aplicar y les voy a explicar en la siguiente clase cómo aplicarlo cuando tenemos sistemas de vectores. Sistemas de vectores en el plano cartesiano, y eso los explico mejor, ¿ok? Nos vemos en la siguiente clase.